Es gracias a Cristo, quien nos guía, que nosotros tenemos acceso al Santo Dios, pero es también gracias a su fidelidad y al cumplimiento de la promesa que Él nos da el perdón y podemos adorarle a nuestro gran y glorioso Dios. Amén. Damos un cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana, tanto de manera presencial como de forma virtual. Nuevamente les decimos, sean muy bienvenidos a este servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos ahora a pasar a nuestro momento del estudio de la palabra del Señor. Recordamos lo importante que es el estudio de la palabra del Señor. No es solamente estudiarla, sino estudiarla de la manera correcta. Es a través de las escrituras, de la correcta enseñanza, que ellas nos proveen que nuestras almas son revitalizadas y que verdaderamente nosotros como pueblo de Dios podemos conocer la voluntad de Dios y dar verdaderos frutos que le den gloria. Entonces es sumamente importante el estudio de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Habiendo mencionado lo anterior, es necesario recordar que ya estamos estudiando el capítulo número 11 del Evangelio según Marcos, por lo cual los quiero invitar a que me acompañen a ir al capítulo 11 del Evangelio según Marcos, y en esta mañana nos compete estudiar los versículos 12 al 14. Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14. Voy a dar lectura a nuestro favor. Dice así el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Así dice la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para encomendarnos al estudio de la palabra y rogar que Dios nos dé sabiduría. Acompáñenme, por favor. Padre Santo, en esta mañana venimos a estudiar tu santa palabra y también vemos los retos y la dificultad que nos presenta el comprender tu sabiduría y tu conocimiento. Pero queremos rogarte en el nombre de nuestro Señor que tú nos ayudes, que nos ayudes a poder entender con claridad lo que tú nos transmites a través de este pasaje, lo que tú nos quieres enseñar, que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros y que tu palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestros corazones y atender el llamado que tú nos haces. Abre nuestros oídos para que escuchemos con atención tu palabra, abre nuestras mentes para que podamos comprender tu mensaje y ayúdanos a atender a lo que tú nos quieres enseñar en este día, por favor, Señor nuestro. Te rogamos estas cosas y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Como les mencionamos, venimos estudiando el Evangelio según Marcos. Ya estamos viendo el capítulo número 11 y estamos haciendo un estudio consecutivo de este Evangelio. En esta mañana nos corresponde estudiar la sección de los versículos 12 al 14. La sección anterior, que abarcaba de los versículos 1 al 11, nos hablaba sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que era una entrada real, era una entrada, nos presenta cómo la majestad o el majestuoso rey entra a su pueblo y es recibido por él. Veíamos que había varias puertas por donde solían entrar las personas a Jerusalén. Tres fueron las que se creen que fueron usadas por los distintos reyes. Una fue usada por Pilato, otra fue usada por Herodes, pero Cristo usó la puerta que es la del Monte de los Olivos, la que pasa por Fagé y Betania,
usó esa puerta y es la puerta que estaba más próxima al templo del Señor. Entonces Marcos nos presenta, el Evangelio de Marcos nos presentó en esa primera porción del capítulo 11 la entrada triunfal del Señor, pero el propósito de él al enseñarnos esa imagen era mostrarnos cómo la entrada del Señor cumplía 9:9, la entrada del gran rey, cuando el rey iba a llegar a su pueblo. El pueblo lo iba a ver y lo iba a reconocer, porque el rey no iba a llegar montado en un caballo para la guerra, iba a llegar montado en un pollino, en un hijo de asno, que nadie había montado jamás, pero con el mensaje de paz, el mensaje de que por poner la fe en él iban a tener paz y perdón por sus pecados. Ese era el mensaje que Jesucristo venía anunciando a Jerusalén en este trayecto, en esta primera venida. Pero ahora entonces Marcos nos deja con ese sabor de boca que nos presentó la entrada triunfal del Rey prometido en su ciudad, en su pueblo, Jerusalén. Y en base a ese pensamiento debemos también llevarlo, debemos traerlo con nosotros en las siguientes secciones que Él nos va a presentar. Veremos cómo este mensaje está estrechamente relacionado con las secciones que va a venir presentándonos el evangelista. Poner esta idea en palabras claras sería: el rey ha llegado a su pueblo y entonces comienza a examinar todo cuidadosamente y ver todo lo que sucede en medio de su pueblo. Esa es la idea que debe de estar en nuestras mentes durante todas las secciones que vamos a venir estudiando. El rey ha llegado a su pueblo y comienza a examinar todo cuidadosamente. Entonces, la porción de esta mañana se concentra en mostrarnos ese análisis, esa examinación que el Señor hace de su pueblo. Veremos esto a través del ejemplo o de la ilustración de la higuera sin fruto. La higuera sin fruto nos va a mostrar la condición espiritual del pueblo de Israel. Habiendo mencionado esto, quiero invitarlos a que vean el bosquejo que nos ayudará a comprender mejor la enseñanza de este día. El título de la enseñanza es El árbol sin fruto. El árbol sin fruto. Nuestro primer punto es vida aparente, pero estéril y sin fruto. Vida aparente, pero estéril y sin fruto. El segundo punto es el juicio del árbol infructuoso. Vamos a estudiar nuestro primer punto y a meditar qué es lo que nos quiere la palabra de Dios en esta primera sección. Vida aparente, pero estéril y sin fruto. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Debemos iniciar mencionando dos asuntos generales que nos son necesarios conocer. El primero es que esta es la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Estamos mencionando en cada enseñanza que nos encontramos en los días de la Pascua. Y es durante estas festividades que se desarrolla en unión o de manera paralela los últimos días del ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, si unimos las festividades con los distintos eventos que están pasando en la vida, en el ministerio del Señor, vamos a ver cómo los símbolos de esas festividades tienen su cumplimiento en la vida del Señor. Él es el verdadero Cordero Pascual. Cuando Juan el Bautista lo ve a los inicios de su ministerio, de acuerdo con el Evangelio según Marcos, la declaración de Juan el Bautista es: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que quita verdaderamente el pecado. Vamos a ver entonces a través de los Evangelios cómo en esta última semana del ministerio del Señor Jesucristo se van dando cumplimiento
a las imágenes que el Antiguo Testamento nos mostraba en esas festividades. Entonces, esta es la última semana del ministerio del Señor. Y el evangelista va a hacer algo, nos va a trazar gráficamente una zona que va a contemplar estos últimos días del ministerio alrededor del área de Jerusalén, de Betania, el Monte de los Olivos y el templo. Entonces vamos a ver en esta última sección del Evangelio al Señor Jesucristo desplazándose a través de todos estos lugares. Vamos a ver que va al templo, que regresa a Betania, que viaja a Jerusalén. Lo vamos a ver alrededor de todos estos lugares de una forma consecutiva antes de su crucifixión. Entonces ese es el primer dato general. El segundo dato general, es necesario mencionar que Marcos desarrolla esta sección de una manera distinta a la que lo hace Mateo y Lucas. Si vemos o comparamos este capítulo 11 de Marcos con Mateo, vamos a ver que Mateo, antes de narrarnos el tema de la higuera, nos narra la purificación del templo. Pero Marcos hace una cosa totalmente distinta. Primero nos narra el evento de la higuera, posteriormente nos narra la purificación del templo y nuevamente retoma el tema de la higuera. Entonces, este es un cambio que hace o una manera distinta de presentar este evento por parte del evangelista. Mateo lo aborda en una sola sección, mientras que Marcos usa dos partes. Como les menciono, hace una especie de sándwich. Primero menciona el encuentro inicial con la higuera, la purificación del templo y posteriormente retoma el tema de la higuera. Y esto lo hace con una forma intencional. Creo que el propósito de mostrarnos la higuera, mostrarnos la purificación del templo y mostrarnos nuevamente la higuera es para señalarnos precisamente lo que mencionamos al inicio. La higuera representa la condición espiritual de Israel. Y llevarnos al templo es como mostrarnos de manera ejemplificada, gráfica, eso, la idolatría, el haber hecho del templo un negocio, nos muestra la real condición del pueblo de Israel. Entonces, esos son los dos datos generales que debemos tener en mente mientras estudiamos este capítulo. Ahora bien, ya adentrándonos en sí a los versículos que nos corresponde estudiar en esta mañana, ya en el versículo 11 del capítulo 11 se nos mencionaba que después de la entrada triunfal del Señor, Él fue al templo. Fue al templo y pasó el día, llegó hasta el anochecer y estuvo examinando todas las cosas que pasaban en el templo. Pero posterior a esa supervisión que había hecho el Señor Jesucristo en el templo, nos narraba el evangelista que Él regresó a la región de Betania. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que el Señor Jesucristo regresara a Betania es porque en Betania se estaba hospedando. En Betania había una casa donde Él estaba durmiendo. No sabemos si era la casa de María, de Marta y de Lázaro, porque ellos tenían una casa en Betania. Sin embargo, se nos dice que el Señor Jesucristo estaba en Betania, ahí estaba pasando la noche. Y en el versículo 12 nos presenta lo que pasa al día siguiente al amanecer. Él despierta en Betania y se nos dice que ellos salen de esa región. Y el evento que se desarrolla en este pasaje, debemos de notarlo que tiene su desenlace mientras el Señor se despierta en Betania, sale de Betania y se encuentra caminando nuevamente con dirección a Jerusalén. El Señor pasó la noche en Betania y al amanecer se nos dice que Él comenzó o tomó su camino con dirección a Jerusalén. Y el Señor se dirigía a Jerusalén para ir a visitar nuevamente el templo. El versículo 12 y 13 nos dice que mientras el Señor iba caminando con dirección al templo, aconteció algo. Él tuvo hambre y vio a lo lejos una higuera. Ahora, a primera vista este evento puede sonarnos extraño o puede ser incluso difícil de interpretar.
Incluso algunos comentaristas nos mencionan que si interpretamos todo este evento dentro de un plano literal, nos vamos a quedar con una imagen arrogante y petulante de Jesús. Parece un evento caprichoso. Jesús tenía hambre, vio una higuera, no encontró higos en la higuera y entonces maldice la higuera. Eso veríamos solamente en un plano literal. Pero déjenme decirles que la idea que nos presenta el pasaje tiene un significado completamente diferente. No debemos de quitar el enfoque espiritual que nos presenta este evento. Vamos a cimentar bien nuestro escenario. Ya habíamos mencionado que Betania era conocida como la casa de los dátiles, mientras que Betfagé era conocida como la casa de los higos verdes. Estas eran zonas donde se cultivaban, se cosechaban higos. De hecho, los higos eran una fuente de ingresos, un medio de comercio de estas dos ciudades. Entonces, el Señor va por en medio de estos dos caminos en su trayecto a Jerusalén y comienza a sentir hambre. Pero debemos considerar que el hambre que siente el Señor no es un hambre común. No es un hambre como cuando usted no desayuna los domingos cuando viene al servicio, ¿verdad? Que se levanta así de rápido y no ha desayunado y entonces le comienza a dar hambre en medio del servicio. No es ese tipo de hambre. No es un hambre común. No sabemos si es un hambre que ha sido causada por los ayunos que realizaba el Señor. Hay varias cosas que nos deben llevar a concluir que el hambre del Señor no era un hambre común. Quizás el Señor no había comido nada desde la entrada triunfal o no había comido nada por varios días. Y hay varias razones para considerar esto. Hemos visto que las demandas dentro del ministerio del Señor eran tales que con dificultad tenía tiempo para dormir, con dificultad tenían tiempo para comer. Siempre estaban rodeados por grupos de personas. Cuando encontraba un espacio para poder descansar y pasar tiempo con sus discípulos, instruyéndolos más profundamente, veíamos que no tenía tiempo. Ahí estaban las muchedumbres de personas esperándole y rogándole que les hiciera un milagro. Entonces las demandas dentro del ministerio del Señor eran tales que con dificultad tenía tiempo para comer o para descansar. Probablemente cuando el Señor, después de la entrada triunfal, se dirigió al templo, con toda probabilidad Él no comió. Él se dedicó a ayunar y a estar orando a Dios. Esa es la opinión de algunos comentaristas. Pero debemos notar aquí también lo siguiente. La palabra que se nos menciona para hambre es la misma que usa Mateo 4:2 para referirse a que el Señor sintió hambre cuando fue tentado por el diablo en el desierto. No es la palabra que se utiliza para denotar gula, es la misma palabra que se utiliza para denotar que él sintió hambre después de un ayuno de 40 días y es tentado por el diablo en el desierto. Es esa palabra. Entonces no es un hambre común. Pero la tercera cosa que debemos notar es la siguiente, que la palabra hambre que se utiliza aquí es para un hambre vehemente. El Señor verdaderamente anhelaba alimentarse. Eso es lo que debemos de comprender. El Señor verdaderamente estaba hambriento mientras caminaba. Y entonces a través de este suceso vemos que a lo lejos el Señor ve una higuera. Ahora, esto es algo extraño. ¿Por qué razón? Porque nos dice el Evangelio según Marcos que no era tiempo de higos. El Señor a lo lejos ve una higuera en medio de estos caminos, estas ciudades que estaban llenas de higueras, ¿verdad? Se supone que no era tiempo, pero a lo lejos ve una higuera e encuentra una higuera que estaba llena de hojas. Esta higuera se encontraba llena de hojas de tal manera que capta la atención del Señor. Y el Señor va a revisar a ver si encuentra frutos en ella para alimentar
la gran hambre que él siente. Este árbol estaba completamente forrado de hojas a tal punto que aparentaba estar lleno de vida. Pero al acercarse al Señor y examinarlo, se dio cuenta que era un árbol estéril. Una imagen que ilustra la vida, la condición espiritual del pueblo de Israel. Que al igual que este árbol que aparentaba estar lleno de vida por sus hojas, al examinarlo el Señor encontró que era un árbol estéril. Aparentaba estar lleno de fruto, pero cuando él llega al templo, se acerca al templo, no encuentra fruto en el lugar. Encuentra pompa, encuentra apariencia, encuentra disfrazado el culto al Señor, pero no encuentra fruto en aquel lugar. Ahora, debemos notar lo siguiente. El evangelista nos recuenta sobre este acontecimiento, no mostrando este suceso dentro de la vida de Jesús como un suceso donde Jesús carece de virtud. No está contándonos este evento para mostrarnos un vicio o falta de virtud dentro de la vida de Jesús. Él utiliza este evento sobre la higuera para denotar y para ejemplificar la condición espiritual de Israel. O sea, no debemos de pensar de una manera errónea sobre este suceso con la higuera. No es un acto caprichoso de Jesús. Jesús utiliza este encuentro con la higuera para referirse, para ejemplo, del pueblo de Israel. Israel es como la higuera, un árbol que aparenta estar lleno de vida, pero es estéril, no tiene fruto. La nación judía es como un árbol que aparenta estar lleno de vida, lleno de hojas grandes, pero estéril y sin fruto. Habiendo mencionado esto, vamos a pasar a nuestro segundo punto. El juicio del árbol infructuoso. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, en el primer punto veíamos lo siguiente: el Señor está profundamente hambriento. Eso es lo que nos pinta el escenario. El Señor tiene un hambre real, un hambre verdadera provocada por varios días sin comer, y se encuentra una higuera que aparentaba llevar fruto, pero al acercarse, al examinarlo con detenimiento, ve que era un árbol estéril. Algunos comentaristas piensan que es injusto que el Señor buscara fruto en la higuera fuera de temporada. Otros mencionan que la higuera es de ese tipo de árboles donde el fruto aparece antes que las hojas. Es verdad, nosotros teníamos en el patio un árbol de higos y por alguna razón extraña los higos empezaban a brotar de una manera pequeñitos y posteriormente salían las hojas grandes, ¿verdad? Algunos comentaristas piensan que comentan, dan ese aporte, que la higuera es de ese tipo de árboles donde los frutos aparecen antes que las hojas. De manera que el hecho que esta higuera tuviera grandes hojas hacía injustificable que no tuviera fruto. Pero déjenme presentarles una tercera opción. Estos dos primeros comentarios nos pueden ayudar a comprender algo sobre el contexto, sobre la biología o la composición de las plantas, ¿verdad? Pero creo que eso no es lo que verdaderamente le da el peso a la enseñanza. Creo que este sentido de la higuera está más profundamente alineado con el estilo de los profetas del Antiguo Testamento y con esas enseñanzas de que el Antiguo Testamento nos presenta en relación con la vid y con la higuera. Y vamos a ver esto a través de los siguientes pasajes. Les digo,
esto que hace el Señor está más acorde al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Viene a mi mente, por ejemplo, Ezequiel 4:12. Ahora, este es un pasaje que yo recuerdo que cuando comenzaba a leer la Biblia sonaba gracioso para mí, pero en realidad no tiene nada de gracioso. Yo solía reírme porque en Ezequiel 4:12 el Señor le ordena a Ezequiel que cocine sus panes bajo el excremento de humano. Y entonces a mí me daba risa, me sonaba gracioso. ¿Por qué? Porque no entendía el contexto de maldición, ¿verdad? Y lo que el Señor estaba comunicando al profeta, y me parecía gracioso porque el profeta decía, no, Señor, ¿cómo voy a comer mi pan cocinado debajo de excremento humano? Y al Señor le dice, bueno, cocínalo debajo de excremento de buey o de animal. Entonces eso parecía algo gracioso para mí. Pero ¿por qué les menciono esto? No por el hecho de que sea gracioso, no tiene nada de gracioso, sino por el hecho de que vemos cómo de manera ilustrada, de manera gráfica, el Señor manda un mensaje al pueblo de Israel a través de actos y a través de imágenes y a través de usar ciertas cosas para comunicar ese mensaje. Ahora, como este, hay muchos ejemplos dentro del Antiguo Testamento. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, vemos que el Señor manda también un profeta que haga una señal con un cinto, al otro que haga una señal con unas vasijas quebrándolas, y vamos a encontrar distintos mensajes que llevan el tono de castigo, de juicio sobre el pueblo de Israel a través de uso de ciertas cosas que ilustran ese mensaje. Como les digo, en el Antiguo Testamento vamos a ver muchos ejemplos similares que incluso en estos momentos usted puede estar pensando en algunos de ellos. Otro ejemplo sería cuando el Señor le da el bastón a Moisés, Moisés lo avienta, se convierte en una víbora, ¿verdad? Vemos distintas cosas que el Señor utiliza para dar mensajes. Entonces, Jesús está utilizando el evento de la higuera de una manera ilustrada para señalar la vida del pueblo de Israel. Y conlleva o podemos ver el estilo profético en las señales, lleva el mismo estilo, la misma carga que se nos presenta en algunos eventos dentro del Antiguo Testamento. Pero déjenme decirles que además de esto, en el Antiguo Testamento también encontramos citas donde el Señor se refiere a Israel como una vid o como una higuera. Aquí quiero resaltar un comentario que en una ocasión nos hizo un profesor. Y es porque es importante y aplica para este pasaje. Y este comentario tiene que ver, es decir, la tierra donde fue asentado Israel era una tierra muy fructífera. Era una tierra llena de higos y de uvas. Y el Señor planta a su pueblo Israel, planta al pueblo hebreo en este lugar. Y es por esta razón que se refiere a ellos a través de todo el Antiguo Testamento como una vid o como una higuera. Israel es la vid o la higuera de Dios, que fue plantada en Canaán. Y fue plantada en aquel lugar con el propósito de que fructificara frutos desamparan a Dios. Y esta idea la podemos encontrar en Jeremías 8:13. Jeremías 8:13 se refiere a Israel como una vid y también se refiere a Israel como una higuera. Sin embargo, el pasaje que quiero invitarlos a que lean conmigo es Miqueas 7:1. Miqueas 7:1 nos presenta un paralelo más claro en el Antiguo Testamento con Marcos 12. Si usted va a Miqueas 7:1, la versión que quiero invitarlo a leer es la versión que nos presenta la Biblia de las Américas. Yo uso continuamente la Reina Valera,
Hay muchos términos que utilizan que son precisos con el texto hebreo o con el texto griego, pero creo que en esta ocasión la Biblia de las Américas es más precisa en este pasaje. Dice en el versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Ay de mí, porque soy como los recogedores de fruto de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimos de uva que comer, ni higo temprano, ni un higo temprano que tanto deseo. Ahora, ¿por qué estamos usando en esta ocasión la Biblia de las Américas? Porque presenta la idea del hebreo, presenta estas dos ideas, refiriéndose al pueblo de Israel como una vid sin uvas y como una higuera sin higos. El Señor manda al profeta Miqueas que vea a su pueblo, y cuando el profeta observa al pueblo, no encuentra frutos de santidad, no encuentra uvas en la vid de Dios y no encuentra higos en la higuera de Dios. Y esta idea, esta imagen, de manera profética, se cumple en la visita del Señor a Jerusalén. Cuando el gran rey, el Señor, visita a su pueblo, su espíritu anhela encontrar fruto. Pero después de examinarlo cuidadosamente, no encuentra vicurá, no encuentra higos, no encuentra misericordia, no encuentra justicia, no encuentra santidad. Ve una nación corrupta, corrompida por el pecado. Esa es la imagen que nos presenta Miqueas, y esa es la misma imagen que está unida, que se nos presenta o que nos presenta Marcos en el capítulo 11, cuando el Señor visita Jerusalén. Parecida a la visita que Lutero hizo a Roma. Cuando Lutero visitó Roma, creyendo que Roma era la ciudad de Dios, se encontró con fruto de iniquidad. Ahora, Lutero era un pecador como nosotros, pero Jesucristo, el gran rey, cuando visita a su pueblo, la nación santa, no encuentra fruto de salvación. Encuentra un pueblo corrompido con el pecado, que ha apostatado de las promesas, que ha hecho del culto a Dios un negocio, un mercado. Cristo entra a Jerusalén, mira todo con singular atención, y lo único que distingue en la higuera del Señor, en la higuera que el Señor plantó en Canaán, es esterilidad espiritual. Su pueblo era como un árbol sin fruto. Y entonces notemos qué es lo que hace el Señor. Cuando el Señor llega a Jerusalén y ve que el árbol no tiene fruto, pronuncia juicio, o lo que comúnmente se considera como una maldición. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué creen ustedes que quiere decir el Señor con esto? ¿Está diciendo que a partir de ese momento no habría salvación para ninguno de los judíos? Eso no es lo que está diciendo. Más bien está condenando la falsa religiosidad, la falsa profesión de fe. Ese tipo de fe que parece ser espléndida, pero está sin fruto. Ese tipo de fe que parece estar llena de luz, pero no alumbra. Que parece ser sal, pero es insípida. Eso es lo que está condenando el Señor. Jesús está condenando la esterilidad espiritual. Condena la falsa esperanza en las prácticas y rituales que ellos han conformado dentro del servicio a Dios.
Condena sus falsas interpretaciones y tradiciones, que no hacían sino ocultar el pecado, eclipsar las promesas y pervertir el mensaje de las Escrituras. Jesús está condenando la falsa profesión de fe. Jesús está diciendo que un árbol sin fruto es un árbol muerto, un árbol que carece de vida y un árbol que también está pronto a secar. Entonces, en nuestro primer punto, vimos que el árbol aparenta tener vida, pero es estéril y sin fruto. Y un árbol que es estéril y sin fruto, nuestro segundo punto nos dice que está pronto para recibir el juicio de Dios. Va a secarse. Habiendo mencionado esto, vamos a pasar a nuestras consideraciones. La primera consideración que debemos de observar o debemos de considerar en esta mañana es ¿qué clase de árbol eres tú? Creo que en estas últimas semanas del ministerio del Señor, o hemos visto en estas últimas semanas del ministerio del Señor, cómo Él nos ha hablado tajantemente a nuestros corazones y cómo ha condenado cosas, ¿verdad? O sea, cuando hemos mencionado que cuando estas palabras las dice el Señor, nos las presenta en su escritura, no condena solamente una parte, más bien no van dirigidas solamente a una parte de la iglesia, va dirigidas a todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Nos hablaba sobre el ser vehementes en nuestro servicio de adoración, en unos cultos o en unas reuniones anteriores. Nos ha hablado de distintas cosas que no van o que no quedan satisfechas con la simple apariencia, van directo al corazón. Y este caso es el mismo que se nos presenta en esta mañana. Qué clase de árbol somos cada uno de nosotros? Con el mismo énfasis que se nos presenta el pasaje, el Señor viene a su iglesia, examina su iglesia y busca fruto en los miembros de su iglesia, busca frutos en su pueblo. Ahora, Él no se deja engañar por las hermosas y grandes hojas con las que se adorna. Es otra cosa que debemos considerar. Sus ojos examinan cuidadosamente buscando el fruto del árbol. ¿Qué clase de árbol somos cada uno de nosotros? De acuerdo con el pasaje, hay dos tipos de árboles, los que llevan fruto y los que no llevan fruto o llevan espinos. Los árboles que no llevan fruto son los que no pertenecen al huerto de Dios. Son higueras que han sido plantadas en el mundo y son regadas con los deseos y las vanidades de esta vida, cuya religión no es más que un pretexto moral y social, al igual que lo hacían los sacerdotes, los fariseos, los saduceos en la nación judía. Son árboles plantados en el mundo que la religión, que la adoración al Señor es un pretexto moral y social. Esos son los árboles que no llevan fruto. Por otro lado, las higueras del Señor son árboles perfectos que no tienen pecado, que jamás en su vida se equivocan, que llevan fruto a mil. No, no, eso no es lo que estamos diciendo. Las higueras del Señor son árboles que tienen vida. Pero la vida de estos árboles, de estas higueras, fruto es a causa de que están injertados por medio de la fe en el Salvador. El hecho de que ellos estén injertados por medio de la fe en el Salvador es lo que los hace llevar mucho fruto.
No es porque ellos sean mejores que los árboles, es por causa de la fe en el Señor. No es una virtud natural, no es de su propia personalidad o de su propia naturaleza que proviene su buen fruto. No, es por medio de la fe en el Salvador. Es porque constantemente son regados con esa fuente del agua de vida. Es la fe en el Salvador, tanto en su persona como en su obra, en su vida, lo que los lleva a dar verdadero fruto. Es el creer que Jesús es el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, sufrió el castigo, sufrió la maldición en nuestro lugar. La ira, el juicio fue vaciado sobre Jesús para que nosotros tengamos vida. La obra y la vida de Jesús, la persona de Jesús, es lo que da vida a la higuera del Señor y es también lo que la hace producir fruto. ¿Por qué Israel nunca llevó fruto? ¿Por qué la nación judía no llevó fruto de salvación? Porque rechazaron a la fuente de vida. Nosotros como pueblo de Dios, este pasaje nos llama a no rechazar el agua que nos da vida. Los que ya creemos nos alimentamos de esa agua y somos nutridos de esa agua constante. Pero los que asisten aquí y aún no han creído, este pasaje los llama a que reciban de esta agua de vida, no solo para que encuentren la salvación, sino también para que produzcan frutos de la salvación, frutos que honren al Señor. Para conocer qué clase de árbol eres tú, basta que consideres si formas parte de la vida de la viña espiritual del Señor. Para saber si eres una vid, si eres una higuera del Señor, basta que consideres si verdaderamente has puesto tu fe en nuestro Señor Jesús. El segundo punto es el siguiente. El pasaje nos lleva a considerar y meditar que donde no hay fruto, hay juicio. Vemos que la nación judía profesaba ser el pueblo de Dios. Sin embargo, no dieron fruto y el Señor condenó esto. De igual manera vendrá el día donde cada uno de nosotros hemos de rendir cuentas a nuestro Dios de lo que se nos ha sido dado y los frutos que hemos producido de ello. Esto nos debe llamar a considerar la manera en que estamos viviendo y también cómo estamos usando nuestro tiempo. Y también nos llama a ser más diligentes en nuestro desarrollo espiritual. ¿Por qué les menciono esto? ¿Para cargar nuestras conciencias y llevarnos a la desesperación? No, porque el Señor nos llama a considerar esto, pero no a tomar una actitud arrogante como el pueblo de Israel que ignoraron las palabras del Señor y rechazaron al Señor. No, sino para llevarnos a lo que nos es necesario. Si consideramos que no hay fruto o hay poco fruto en nuestras vidas, ¿qué debemos de hacer? Rogar a Dios y disponernos de todo corazón a que Él a través de su Espíritu erradique las obras de la carne en nuestras vidas y coloque los frutos gloriosos de la salvación en nuestras vidas. Nos es necesario no atender con arrogancia al mensaje que nos presenta el Señor en esta mañana, sino a enfocarnos en analizar nuestras vidas, conociendo que el Señor ha de venir también a ver si en nosotros hay verdaderamente fruto o son simplemente hojas. Y si nosotros mismos podemos discernir que nuestras vidas no llevan frutos o llevan poco fruto, debemos rogar al Señor que nos riegue con el agua de vida para que podamos ofrecer
frutos gloriosos que den honra a Dios. Es necesario conocer que nadie es salvo o será salvo por las obras. Eso no es lo que estamos enseñando. Sin embargo, Efesios 2:8, pasaje que nos dice que somos salvos por gracia, nos dice lo siguiente, que las obras dan gloria a Dios y que Dios nos creó, nos formó para fructificar buenas obras. Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia, no por nuestras obras, para que en ninguno de nosotros nos gloriemos, pero fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para su gloria. Roguemos que el Señor, roguemos que el Señor fructifique nuestras vidas, nos riegue con el agua del Evangelio continuamente para que podamos producir fruto que honre y dé gloria a Dios. Dispongámonos de todo corazón a suplicar a Dios por nuestro desarrollo espiritual. Levanten la mano los que consideran su desarrollo espiritual. No la levanten. Es a manera de chusca, graciosa, ¿verdad? Pero si les preguntáramos o si nos preguntáramos aquí, ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos enfocamos de manera diligente en nuestro desarrollo espiritual? Yo creo que ninguno de nosotros podríamos levantar la mano. Vemos, por ejemplo, en la vida de Pablo, una persona que verdaderamente se enfocaba en su desarrollo espiritual, pero no para una gloria personal, sino para gloria. Veíamos una persona diligente que constantemente estaba presto a la labor de la iglesia, estaba presto para cosechar y rogar a Dios que Él fructificara en medio de las iglesias, que ejemplificaba la vida de Jesucristo, a tal punto que Él les llama a las iglesias, imitadme a mí, así como yo imito al Señor. Mientras hacía esta enseñanza, yo me decía, yo no puedo decirles a ustedes, imitadme a mí, ¿verdad? Yo mismo soy consciente de mis carencias, pero este mensaje nos llama a que conscientes de nuestras carencias, roguemos y nos dispongamos de todo corazón a suplicar a nuestro Dios que cree ese desarrollo espiritual en nuestras vidas y podamos dar fruto, gloria. Amén. A tal punto que un día nosotros podamos decir juntamente con, quizás no vamos a decir imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a, pero quizás algún día podamos decir, imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Pablo, que él se trató de imitar al Señor Jesucristo. Quizás podremos llegar a algo así, pero eso es lo que debemos de rogar. Debemos de rogar al Espíritu que limpie nuestras mentes, que limpie nuestros corazones del pecado y que nos ayude a identificar las obras engañosas de la carne y que coloque en nuestras vidas los frutos del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Que el Señor cree y forme esos frutos en nuestras vidas de tal manera que le podamos honrar y que cuando Él venga a su iglesia encuentre buen fruto. Amén. La tercera consideración, criando un pueblo lleno de fruto en una tierra estéril. Básicamente eso fue lo que hizo Dios con Israel. Una tierra estéril,
muerta espiritualmente, ahí el Señor plantó su vida, ahí plantó su vida, ¿verdad? El pueblo de Israel no fue fiel al pacto, el pueblo de Israel fue infiel. Por eso cantábamos al principio la fidelidad de Dios y la santidad de Dios, para recordar que nuestro Dios es santo y que es gracias a la fidelidad de Dios que nosotros somos su pueblo, no a nuestras buenas vidas, ¿verdad? Porque nosotros estábamos enviciados, enamorados del pecado. Es gracias a la fidelidad. Pero entonces, por la fidelidad de Dios, su fidelidad al pacto, Reproduciendo desde Galaxia 22. no, perdón, sí, debido debido a la fidelidad de Dios, debido a su cumplimiento del evangelio que había sido enseñado y predicado desde el principio, desde el inicio del mundo. En Génesis lo vemos presente. Debido a que Dios fue fiel a su promesa, nosotros somos tomados como su pueblo. Nosotros somos la vid del Señor. Si usted va al Evangelio según Juan, Cristo se refiere a nosotros como sus pámpanos. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Nosotros formamos parte de la vid del Señor. Pero ahora nosotros somos formamos parte de esa vid que ha sido injertada, que ha sido plantada en este mundo. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿O cuál es el llamado del Señor? Ese evangelio que nos fue confiado a nosotros, no nos lo confió para reservarlo a costa de nuestros hijos, sino que ese evangelio que nosotros recibimos y por el cual fuimos hechos parte de la vid, el Señor nos llama a compartirlo y enseñarlo con nuestro. Debemos compartirle la fe en el Señor Jesús a nuestros hijos, esa fe en la cual descansamos. Y no solamente a nuestros hijos, a las personas. Somos la vid del Señor en una tierra estéril y se nos ha sido confiado ese evangelio por el cual formamos parte de esa vid. Y esto con el propósito, ¿verdad?, de que llevemos mucho fruto y que las demás personas, iniciando de nuestros hogares hacia puedan conocer ese evangelio, les podamos compartir la fe en la cual descansamos y ellos puedan conocer al Señor. Debemos ser más intencionales en compartir e inculcar las escrituras a nuestros hijos y en moldearlas también en nuestras vidas, para que ellos reciban el evangelio del Señor y también puedan producir frutos en esta tierra estéril. Quizás no lo consideremos, pero estamos viviendo tiempos difíciles y esos tiempos van a ver cómo se van a volver más difíciles y cómo nuestros hijos están siendo o buscando ser arrastrados por el mundo. Antes se tenía miedo que se iba a meter una bruja a la casa y los iba a chupetear y los iba a jalar. No, el miedo real es ver cómo el mundo intensamente está buscando arrastrar a nuestros hijos y quitarlos de nuestros hogares y arrastrarlos a la condenación eterna. Esa es una imagen realista de este mundo caído. Con mayor razón nosotros debemos de buscar cómo presentarles el evangelio, inculcarles las escrituras, que vean la vehemencia con la cual nosotros buscamos moldear nuestras vidas y que ellos puedan conocer el evangelio de Jesús. Ahora, con esto no le digo a los hijos que lleguen a la casa y pongan como jueces a juzgar a los papás, no. También entiendan que nosotros, los papás, no somos perfectos y podemos tener errores y podemos incluso en ocasiones pecar contra.
Pero lo que queremos que observen es que nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor y tratamos de guiarles y educarles de una manera que ustedes puedan. Y lo hacemos por amor y por cuidado a sus vidas y porque no queremos que ustedes reciban la condenación eterna. Entonces, vamos a finalizar encomendándonos a Dios, rogando que sea el Señor hablando a cada una de nuestras vidas para que nosotros coloquemos nuestra esperanza plenamente en el Salvador y nos dispongamos a atender al llamado que el Señor nos ha hecho en esta mañana. Y que seamos árboles, que seamos higueras que den frutos en esta tierra estéril, frutos de alabanza y de gloria a Dios. Que el Señor bendiga este mensaje y nos lleve a atender su palabra guardándola. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la enseñanza de esta mañana. Gracias, Señor, porque venimos a ser parte de tu huerto, parte de tus higueras y de tus vides, y esto es gracias a que hemos puesto y depositado nuestra fe en nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y gracias a lo que Cristo hizo por su vida, Señor, por su entrega y su obediencia perfecta, por su muerte en la cruz recibiendo la ira que nosotros merecíamos. Es gracias a Él que nosotros somos tomados, injertados como tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tú hagas que nosotros que hemos creído en Él podamos llevar fruto que te dé gloria a ti, Salvador nuestro. Que seamos árboles que den fruto de la salvación. Te rogamos que tú produzcas estos frutos en nuestras vidas y que tú des desarrollo espiritual en nuestras vidas. Te rogamos que este mensaje verdaderamente entre en nuestros corazones y que tú nos lleves a meditar en él durante el resto del día y que nos lleves también a la acción, a que nosotros nos enfoquemos en nuestro desarrollo espiritual y seamos diligentes en suplicar y en rogarte a ti para que tú nos ayudes a renunciar a las obras de la carne y nos ayudes a llevar el fruto del Espíritu de Dios. Te rogamos estas cosas, Señor nuestro, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos ahora a entonar un himno en respuesta. El himno es el 298 y lleva por título ¿Qué me puede dar perdón? Me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un